Bueno, doctores, entonces, si ya están todos aquí, podemos ir empezando la clase. Hoy día les vamos a dar el tema de quistes hepáticos y abscesos hepáticos, todo en base a lo que ya hemos visto la anterior clase. Esta patología es muy interesante, muy bonita, igual suele ocurrir en el servicio de emergencias, llegan muchos casos, ya van a ver en cuáles son los factores de riesgos, sobre todo en pacientes con diabetes mellitus y con antecedentes de viajes a zonas tropicales, igual ya van a ver, paciente femenino usualmente, y es un tema amplio de múltiples patologías. Sin embargo, una vez que comprendes cómo es la fisiopatología, cómo empiezan, solo hay que definir cuál es el patógeno que los genera. Y bueno, vamos empezando. Si les parece, una vez más, soy el doctor Bustillos y estamos con SEA Medicina para su camino hacia la residencia 2026. Bueno, empecemos la clase. Como ya es usual en nosotros, vamos a hacer un pequeño recordatorio de cómo ha sido el tema anterior, el tema que hemos dado ayer. Y bueno, la parte de hígado, en la introducción ya hemos visto que todo basa de cómo se forma el hígado, cómo se ha hecho el hígado y cómo lo hemos descubierto, cómo ha empezado a través de esa forma reparable, donde el tejido hepático tiene esa facilidad de recuperación, esa facilidad de hipertrofia después de una resección. En la anatomía del hígado hemos visto el tamaño que este llega a tener, usualmente de un kilogramo 500, que está ubicado en el cuadrante superior derecho, que puede llegar a fijarse en la pared del cuadrante superior derecho a través de los ligamentos, de estos ligamentos que pueden estar marcados por los ligamentos redondos, el ligamento falciforme, el ligamento fibroso de Arancio, los ligamentos triangulares, todos los ligamentos hepatoduodenal y gastrohepático, todo lo que ya hemos podido ver en la clase anterior y que aquí pueden revisarlo. Igual, bueno, ahorita lo vamos a marcar en la imagen, en estos segmentos, ¿no? Los ligamentos triangulares que están en este segmento, el ligamento falciforme, el ligamento redondo que sale de la parte inferior del falciforme, ligamento de Arancio que está justo como una placa en la región de la fosa vesicular, los ligamentos coronales, perdón, que son continuaciones a ambos lados, los ligamentos hepatoduodenales que van a ir directamente hacia la unión con el duodeno, el ligamento gastrohepático que va de la cara inferior a la curvatura menor, y aquí en el ligamento hepatoduodenal hemos visto que tenemos el hiato de Winslow, ¿no? Todo lo que hemos visto en la anterior clase. Igual, se pudo ver cómo es la segmentación hepática, tanto la segmentación anatómica como lo que ya se ha formado en Coniot, bueno, todos los anatomistas de la antigüedad que lo han formado, y cómo es la segmentación actual, que es en base a la clasificación de Brisbane, que es lo que pueden ver en la imagen, de esta imagen, donde ya en base a los lóbulos se va a ver el segmento lateral izquierdo, que sería el segmento 2 y 3, el segmento la medial izquierdo, que es toda la formación del segmento 4, y el segmento derecho, los segmentos derechos, que son el 5, el 6, el 7 y el 8. Todo en base a esa formación a través de en base a las agujas del reloj, ¿verdad? Y bueno, también hemos podido ver cómo lo dividen y qué estructuras lo dividen, cómo las venas hepáticas derecha, media y izquierda lo llegan a dividir de forma funcional para ver cómo están estas divisiones. La derecha va a drenar de todos los segmentos del lado derecho, la medial va a drenar de los segmentos mediales y algunos del lado derecho, solamente el 5 y el 8, y las venas hepáticas izquierdas van a drenar de la parte izquierda. También hemos podido ver cómo es la irrigación hepática, que se basa en una dual, una bimodal, como hemos podido revisar, una irrigación a través de la arteria hepática, que va a dar el 25%, y una por la vena porta, que nos va a dar el 75%. Una gran diferencia del órgano hepático con los demás órganos, hemos visto que puede variar la anatomía, que aproximadamente solo el 76% de los pacientes tienen las formaciones vasculares normales o regulares, y lo demás llegan a ser variaciones anatómicas, que bueno, ya hemos visto la gran cantidad de variaciones que podemos tener en la anterior clase. De la misma forma, hemos podido ver
lo que la vena porta va a drenar la sangre tanto del estómago, de la sangre esplánica, del páncreas, del vaso, del intestino delgado, de casi todo el segmento del colon, hacia el hígado, y esto eventualmente va a llegar a la circulación sistémica. Esa circulación sistémica, bueno, va a llevar todo el drenaje allá a las venas que conocemos. Hemos visto que también la presión normal de la vena porta va a tener entre 3 a 5, viendo hipertensiones portales, las que van a estar aproximadamente entre 20 y 30. ¿Okay? También hemos visto que hay 3 venas hepáticas, las que ya estábamos comentando, la derecha, la media y izquierda, y cómo drenan la sangre del hígado, que van a drenar directamente a la vena cava inferior, exceptuando el lóbulo caudado, que igual hemos visto que esto va a drenar directamente vena, eh, a la vena inferior, a la vena cava inferior. Bueno, continuando con la anatomía, hemos visto todo lo que se genera en el hilo hepático, que contiene el conducto biliar común, el conducto biliar común, la vena porta y la irrigación a través de la arteria hepática, ¿verdad? Que la vena hepática igual es por la parte posterior, o sea que no es parte de este segmento. Como a través de este hilio, de esta vasculación, podemos llegar a generar esa maniobra de Pringle muy importante en algunas cirugías. De la misma forma, hemos visto cómo los nervios vagos nos van a dar la inervación, ya tanto por por los vagos anteriores o los vagos posteriores, ¿no ven? Que van a involucrar tanto los nervios esplánicos y los ganglios celíacos para la inervación simpática. El drenaje linfático, hemos visto cómo los ganglios van pasando de las células de Dice, de los canículos de Hull, y cómo llegan al ganglio de Calot y a los ganglios cardiofrénicos. Por favor, hay un micrófono, si pueden apagar del área de psiquiatría. Por favor, Adriana, me parece que está hablando. Si puede apagar su micrófono, así no distrae la clase. No, gracias, me parece que ya lo han apagado. Y bueno, continuando eso, hemos visto cómo es la fisiología hepática, cómo se marca en base a la fisiología hepática, cómo las funciones no solo son almacenamiento, metabolismo y producción, secreción, sino cómo se forma la bilirrubina, cómo secretamos la bilis, cómo hacemos la formación de esta bilis y cómo llega del hígado a través de las vías biliares al intestino, cómo también se hace el metabolismo de los fármacos, cómo a través de las estructuras podemos ver cómo limitamos esa producción, esa afección, que va a ser el órgano que principalmente va a limpiar la sangre de todos los metabolitos de los fármacos. También pudimos ver cómo la función hepática es marcada a través de algunos marcadores séricos, muchos de los cuales ya los deben conocer, las transaminasas, la fosfatasa alcalina, la GGT, las bilirrubinas, y cómo estos son marcadores usualmente de daño celular, y como marcadores del hígado, de la función hepática, es dado a través de la albúmina y de los factores protomínicos, el tiempo de protomina y el INR. También hemos revisado cómo estas elevaciones de transaminasas te van a guiar en base a algunas patologías, como la ALT es más específica que la AST, y por qué motivos. También cómo la GGT y la fosfatasa alcalina se forman, de dónde salen y cómo van a ser, cómo nos van a mostrar las posibles patologías que llegamos a tener, cómo esta función sintética anormal del hígado va a dañar la actividad protrombínica, la coagulación del paciente y también la disminución de la albúmina que nos puede llegar a patologías sistémicas, usualmente marcando con síntoma clínico la ascitis. Otra función que hemos podido revisar es la colestasis. Dentro de la colestasis hemos podido ver la afección tanto intrahepática como extrahepática, como la bilirrubina se puede diferenciar en parte no conjugada y en parte conjugada, y cómo esto nos va a dañar igual a la elevación de las bilirrubinas, dependiendo cuál es, cómo vamos a marcarlo esto, si ya son forma directa o forma indirecta, igual cómo involucran la fosfatasa alcalina y la GGT en base a esta colestasis, en base a la ictericia, que es secundario a esta bilirrubina. También hemos visto cómo pueden ser estas formaciones, estas alteraciones de parte prehepática, de parte intrahepática, de parte posthepática. Usualmente la prehepática es la que nos daña, secundario a alguna anemia hemolítica o daños hemolíticos que afectan ese grupo hemo, el cual ya hemos revisado. La parte intrahepática igual nos daña dentro de las formaciones de las enzimas que van a hacer la conjugación. Aquí van a formar la gluconiltransferasa,
porque hemos visto cómo se cambian esas formas, los síndromes de Kriegel-Nager sobre todo, y los síndromes de Rotor, de Dublin-Johnson, que solamente son genéticos. En la parte posthepática hemos visto cómo estas también pueden ser obstrucciones de tanto el árbol biliar como también compresiones extrínsecas. Ya pueden ser por tumoraciones o afecciones de la pared. Bueno, hemos visto la vía de señalizaciones, cómo el hígado nos va a ser de gran ayuda a la secreción de proteínas que nos van a guiar esta inflamación, factores de complemento, proteína C reactiva, dímero D, antitripsina, que van a ser mediadores de esta inflamación en fase aguda, que nos van a mostrar los daños y van a poder indicarnos que estamos frente a algún daño, como el óxido nítrico. Igual nos va a hacer un efecto protector o citotóxico, dependiendo cómo va a llegar, haciendo una dilatación de la irrigación, presentando tanto isquemia como lesiones de reperfusión, dependiendo cómo está manejado. Y señalizaciones de los lipopolisacáridos, lo que hemos visto que es frente a la infección y a la sepsis, como estas bacterias negativas que generan esa toxina a través de los lipopolisacáridos van a generar el marcado a través de las LBP, los Cluster Differentiation 14, las Toll-like Receptors número 4, todas las formaciones que van a poder marcar esta afección y hacer que las células de Kupffer eventualmente puedan atenderla. En vías de señalizaciones hemos visto cómo es el sistema hemooxigenasa y el sistema Toll receptors, que van a poder guiarnos tanto la biliverdina, el monóxido de carbono y el hierro libre, todo esto tóxico para que pueda ser degradado a través de efectos por el metabolismo y la excreción. Y los Toll-like receptors, los TLR, que nos van a funcionar como marcadores a los sitios de infección para poder hacer que las células, los macrófagos, puedan atacar a estas células anómalas, estas células patógenas. También en la última parte hemos podido ver cómo es la valoración radiológica del hígado, cómo nos va a poder asistir en la parte del ultrasonido, cómo esta prueba es muy útil. Ahorita lo van a ver específicamente en todos los temas que vamos a tocar hoy día, para hacer una evaluación inicial, para ver cómo se desarrollan y cómo puede ser el contraste de estos agentes para modificar la sensibilidad y la especificidad, como también nos puede ayudar en la elastografía para ver cómo está en base a la cirrosis y a la fibrosis. Cómo a su vez la tomografía computarizada nos puede ayudar a caracterizar lesiones hepáticas que vamos a tocar hoy día, y también cómo nos puede ayudar para ver la vía biliar, que es, bueno, eso vamos a tocar en las siguientes clases de los siguientes 2 días. Como también la resonancia magnética nos ayuda para ver la resolución de estas lesiones hepáticas, cómo nos podemos ayudar en una colangiopancreatografía por resonancia magnética, y cómo también nos puede ver la densidad de la estructura del hígado para ver la elastografía. Como también un PET scan, una tomografía por positrones, nos puede ser de gran ayuda para ver sobre todo lesiones neoplásicas. Y bueno, con este resumen de todo lo que hemos realizado, podemos ver cómo vamos a los abscesos hepáticos. Aquí en los abscesos hepáticos vamos a ver un caso clínico. En el caso clínico tenemos un paciente masculino de 55 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, consumo ocasional de alcohol, el cual va a ser presentado a urgencias con temperatura 39.5, escalofríos. Por favor, hay un micrófono, por favor, si pueden apagarlo. Claudia, Así no nos tu distrae. micrófono. Gracias. Por favor, el 776, si lo puede apagar. Perfecto. Bueno, vamos a repetir el caso clínico. Tenemos un paciente masculino de 55 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, consumo ocasional de alcohol, va a ser presentado en urgencias con una temperatura 39.5, escalofríos, dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, de 2 semanas de evolución. El cuadro se le va a añadir náuseas, vómitos, pérdida de peso de 5 kilogramos en el último mes. Va a negar antecedentes de cirugías previas o viajes recientes a zonas tropicales. En el examen físico vamos a poder observar un paciente febril con leve ictericia marcada en piel y mucosas, dolor localizado a la palpación en hipocondrio derecho, pero el cual el signo de Murphy es negativo. A las pruebas diagnósticas vamos a ver una hemoglobina disminuida en 11.9, un hematocrito de misma forma disminuida, unos leucocitos de 19.000 con predominio
de polimorfonucleados, glucosa de 150, una función hepática de ACTs de 45, ALTs, por favor, si el 776 puede apagar su micrófono. Bueno, repitiendo, la función hepática con AST de 45, la ALT de 50, una fosfatasa alcalina de 126, las bilirrubinas elevadas, función renal con creatinina de 1.2, un BUN de 20, serologías para amibiasis positivas. En la imagenología hemos podido ver una ecografía abdominal, revela una colección líquida hipoecogénica. Esto, por favor, recuerden muy bien la parte hipoecogénica de 8 centímetros en el lóbulo derecho del hígado. La tomografía computarizada con contraste nos va a ver una presencia de un absceso hepático con contenido mixto, líquido y material denso en el lóbulo derecho. Así se puede ver la imagen. Bueno, una vez que podamos ver, vamos a poder repasar este caso clínico. ¿Ok? Bueno, aquí ya vamos a ver afecciones infecciosas de hígado. Dentro de estas afecciones infecciosas de hígado, vamos a tener estas que se pueden ver. El hígado es sobre todo un órgano de defensa, un órgano que tiene una gran cantidad de células reticuloendoteliales. Esto es porque va a llevar toda la irrigación de la vena porta, todo lo que los desechos que pueden ser del resto del cuerpo va a ser canalizado a través de la vena porta para que en el hígado se pueda filtrar, se pueda hacer un cernaje, una limpieza. Por esto, estas bacterias pueden llegar a afectar al hígado, van a tener el contacto continuo, que ahorita vamos a ver cómo son los caminos. Debido a esto, este alto nivel de células reticuloendoteliales, pueden haber infecciones no virales. Sin embargo, por toda la defensa que tenemos, estas llegan a ser inusuales en los pacientes. ¿Cuáles vamos a tener? Sobre todo los abscesos hepáticos piógenos, los abscesos hepáticos amebianos, la enfermedad idiatídica, las cariasis, la esquizomatosis y hepatitis viral. El tema cual no vamos a tocar mucho hoy en día porque solo yo creo que lo van a ver en medicina interna. Abscesos hepáticos, que son los más comunes, bueno, uno de los más comunes junto a los amebianos, van a ser piógenos. Los abscesos hepáticos, bueno, los libros americanos, o sea que entre los americanos es lo más común. Estos van a poder marcar formaciones tanto únicas como múltiples dentro de los lóbulos hepáticos. Como pueden ver en la imagen, aquí tenemos formaciones. Esta es única. Sin embargo, casi todos los lóbulos pueden ser afectados porque la irrigación va de todo lado. Pero esto va a depender mucho de por qué formación es, por qué etiología va a llegar, por qué camino va a llegar. En las etiologías, lo más común es una enfermedad de gram negativos. La E. coli es la más común dentro de todos los casos. El Staphylococcus fecalis, la Klebsiella, el Proteus, como verán, organismos aerobios, sin embargo, gram negativos. También entran en estos rangos los organismos anaerobios. Aquí entran sobre todo el Bacteroides fragilis, que es el más frecuente. Bueno, dentro de los organismos gram positivos pueden ocurrir siempre y cuando nuestro paciente esté con afecciones por cateterismos prolongados, ya sea un catéter venoso central o, bueno, endocarditis presente. En estos pacientes, aquí también tenemos la afección de Staphylococcus aureus o un estreptococo, solamente piógenes, que nos pueden llegar a afectar, gram positivos. Las afecciones dentro de estos pacientes suelen ser monomicrobianas o polimicrobianas en un 40 y 40%. Sin embargo, en algunos pacientes donde sacamos cultivos generalizados, podemos llegar a tener datos negativos. Ahora, lo que les comentaba de las etiologías, esto depende por qué camino va a llegar, por qué camino llegamos a tener esa infección. Hay 4 caminos grandes. El más común, que es a través de la vena porta, como les comentaba, al ser liberación de todos los desechos van a entrar al hígado, y aquí en una alteración de las defensas del mismo hígado pueden generar estas colecciones. Como ven, la vena porta. ¿En qué casos son los más comunes? En bacteriemias sistémicas, donde ya la infección está en todo el tracto sanguíneo, donde hay afecciones intraabdominales o hay CAs no metastásicos. Otras patologías que también nos pueden afectar son por vía biliar. Aquí, por la proximidad que tiene la vía biliar con el hígado, puede llegar a proliferar las bacterias. ¿Qué patologías son las más usuales? El piocolecisto, las colangitis, todo lo que vamos a tocar un poquito la siguiente semana. Enfermedades de malignidad, adenocarcinomas en realidad, o colangiocarcinomas de vesícula biliar. Y también cuando tenemos stents dentro de la vía biliar que pueden generar una facilidad a la proliferación bacteriana.
por la arteria hepática, aquí usualmente por la bacteremia, lo que hemos tocado cuando tenemos afecciones en la vía arterial, por endocarditis, por catéteres venosos centrales permanentes. Esta infección puede viajar, puede recorrer todo, llegar al hígado y ahí formar el absceso. Y una última posibilidad es a través de la contigüidad. Por contigüidad puede ser a través de alguna afección de pared o alguna afección que van a estar paralelas, contiguas. Que van a estar contiguas y pueden generar la afección. ¿Ok? Eso pueden ser los más comunes. Las etiologías, ni bien salgo, ni bien aparecen, ni bien sale esa patología, puede llegar a generar la infección. Bueno, ¿qué cuadro clínico vamos a tener? ¿Cómo nos van a llegar los pacientes, usualmente emergencias? Estos pacientes nos van a poder llegar a través de dolor en cuadrante superior derecho. Este dolor va a ser bien marcado y en esa zona, sobre todo en esa zona, y pueden estar acompañados con alzas térmicas no cuantificadas. Pueden generar también ictericia en aproximadamente 1/3 de los pacientes por el daño hepático, por el daño a los hepatocitos que puede generar esta producción. En los exámenes complementarios que vamos a tener, usualmente podemos tener una leucocitosis por la misma infección y la inflamación que vamos a llegar afectado, todos los neutrófilos que van a ir protegiendo esa zona, una velocidad de electrosementación elevada, una fosfatasa alcalina elevada, un hemocultivo positivo, como hemos visto en algunos casos, no en todos. Ya aquí las visiones ecográficas nos van a ser de gran ayuda. Aquí vamos a tener estas lesiones y estas son las formaciones más comunes, lesiones hipoecoicas, redondas u ovales, con bordes bien definidos. ¿Ok? Esto es de gran importancia, por favor, porque va a ser cómo los vamos a encontrar en una primera instancia. Aquí pueden ver una tomografía, que también vamos a poder ver estas formaciones hipodensas con realce periférico, niveles hidroaéreos que pueden tener, esto especialmente en bacterias productoras de aire. Aquí el más común es el Clostridium perfringens. Bueno, estas son las formaciones más comunes de estos abscesos. Por favor, recuerden muy bien cómo es la formación ecográfica. En el tratamiento, ¿qué tratamiento vamos a poder realizar en estos pacientes? Bueno, hay dos piedras angulares que igual lo marca el Schwartz. Una, necesitamos sobre todo para limitar cómo es la afección, limitar la causa que está generando la infección sistémica. En caso de que sea por vía de la arteria hepática, por vía de la circulación arterial, tenemos que retirar el catéter o tratar la endocarditis, que puede ser lo que está causando esta contaminación en el hígado por vía hematógena. Si fuera por la vena porta, tenemos que tratar la afección abdominal, que también está causando todo este daño dentro del hígado. Si fuera por contigüidad, tenemos que limpiar, hacer un drenaje del absceso de pared que puede estar causando nuestra afección en el hígado. Igual si fuera una osteomielitis, tal vez de costillas, de pared costal, igual hay que hacer la resección del segmento afectado y en el que podemos trabajar. Apoyando a esta corrección de la causa subyacente, tenemos que hacer tratamiento antibiótico. ¿Ok? Este tratamiento antibiótico usualmente va a ser manejado para las infecciones, los patógenos que están sobre todo en ese segmento. Aquí va a ser cubrir antibióticos gram negativos y anaerobios. Aquí, personalmente, yo les recomiendo una cefalosporina de tercera generación y un metronidazol, que no sé, es muy bueno. En caso de que llegamos a tener tratamiento específico, va a ser a través de una muestra. Estas muestras son dadas por punciones percutáneos o ya muestras a través de cirugía, cultivos de aspiración, pero usualmente tardamos un poquito en llegar a esto y no llegan a ser tan beneficiosos. El tratamiento que debemos darles a los pacientes con unos abscesos hepáticos duran aproximadamente 8 semanas con efectividad del 80 al 90%. ¿Ok? Bueno, como ven, se puede hacer otros tipos de tratamientos más invasivos. Aquí va a ser el catéter de drenaje percutáneo, beneficioso para una pequeña población por los riesgos que puede conllevar, usualmente sangrado. Estamos tocando un órgano muy delicado, muy irrigado,
que puede tener abundante sangrado. Y llegar a ese segmento a veces no es tan fácil, si no es una cara superficial o una cara contigua a la pared, podemos llegar a necesitar invadir mucho el hígado. Y a veces contra un tratamiento médico basta con lo que tenemos que hacer. Y bueno, otro motivo es por el que el absceso puede llegar a resultar demasiado viscoso, demasiado denso, el cual no puede ser aspirado a través de estos drenajes que tenemos. Otro tipo de drenaje es el drenaje quirúrgico. Se puede hacer tanto por vía abierta como por vía laparoscópica. Eh, Esos tratamientos necesitan ser usados cuando mi terapia por medicamentos ya no rinde, no cumple los resultados. Y ahí necesitamos hacer una resección. Aquí se puede hacer resecciones tanto solo del absceso o, en casos extremos, sacar un segmento o un lóbulo, si es que hay mucha afección. ¿Okay? Pero siempre es necesario hacer esto. Bueno, es recomendado hacer esto posterior a que se han acabado nuestras otras opciones. Aquí hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico diferencial. No podemos confundir un absceso piógeno con una neoplasia por las complicaciones que pueden llegar a un proceso neoplásico. O sea que siempre el tratamiento tiene que ser en base a un diagnóstico preciso, un diagnóstico acertado. En los abscesos hepáticos amebianos, bueno, aquí vamos a tratar con un parásito endémico que está en todas las partes del mundo. Este parásito lo conocen, es la entomeba histolítica. Como pueden ver aquí, tenemos su ciclo vital y este ciclo vital va a estar marcado por la contaminación. Vamos a tomar o comer comida contaminada usualmente con heces, donde está la entomeba histolítica. Esta entomeba histolítica va a ser un viaje hasta el intestino, donde va a producir la exocitación, donde van a generar los trofocitos. Los trofozoitos van a migrar hasta el intestino grueso, hasta el intestino, al colon, y ahí van a invadir la mucosa. Al invadir la mucosa van a llegar a la irrigación, a la vascularidad, y esto va a ser drenado a la vena porta. La vena porta nos va a dar la contaminación del hígado, y si pasara incluso a través de los sinusoides, puede llegar a la vía cardíaca o a la vía pulmonar, más común, y puede llegar hasta el cerebro. Afecta casi al 10% de la población en el mundo, y aquí en nuestras poblaciones endémicas, que tenemos una gran cantidad de parásitos, es usual, suele pasar. Aquí tenemos la facilidad de diagnosticarlo, sobre todo en pacientes que viajan a climas subtropicales o que viven en climas subtropicales que hay en el país. Toda la zona oriental tiene estos climas y también tenemos en el norte de La Paz, Cochabamba y algunas partes de Sucre, bueno, Chuquisaca en todo caso. Y nuestro saneamiento de aguas, saben que en todo el país llega a ser deficiente. Bueno, ya hemos visto un poquito de cómo es la fisiopatología, cómo llegan a afectar hasta el pulmón, el cerebro y lo que nos importa hoy en día, el hígado. ¿Cómo son estas formaciones? Estos abscesos hepáticos amebianos, por favor, diferencienlos claramente de los piógenos, van a ser de tamaño variable, igual pueden ocupar todos los lóbulos del hígado o pueden ser muy pequeños, pueden ser únicos y pueden ser múltiples. Sobre todo se localizan en estos segmentos, en los segmentos superanteriores del lóbulo derecho, muy pegados al diafragma, ¿ok? Cerca del diafragma. En el medio, en el centro, van a tener esta parte necrótica, esta parte marcada, un color marrón rojizo, que es parecido a la formación purulenta, pero la coloración nos va a dar lo que marcamos como pasta de anchoas, que han debido escuchar en algún momento. Bueno, igual nuestra tecnología, nuestra estadística es americana, van a ser los abscesos más comunes en todo el mundo. ¿Por qué? Porque en vías tercermundistas, en países como el nuestro, tenemos más afecciones por áreas de saneamiento mal desarrolladas. Aquí tenemos que diagnosticarlo a través de esta formación. Esta parte quiero que le tengan mucho cuidado, por lo que les decía, los americanos y los europeos usualmente marcan esto a través de pacientes que han viajado a zonas endémicas, Latinoamérica, África. Sin embargo, nosotros no tenemos esa facilidad. Aquí nuestro saneamiento de aguas y nuestras zonas endémicas están casi en todo el país. O sea que hay que ver en pacientes que hayan viajado a zonas subtropicales. También tenemos que ver pacientes que tengan este dolor en cuadrante superior derecho, que puedan tener hepatomegalia, que puedan tener imágenes de sus abscesos según esta marcación, ¿ok? Que podemos tener laboratorios
marcados laboratorios correspondientes a esta afección, solamente con leucocitosis, transaminasas elevadas, las cuales pueden o no pueden estar presentes. Una ictericia no es usual en estos pacientes, y pruebas serológicas para la entomeba histolítica, perdón, para la entomeba histolítica son muy sensibles. Aquí lo que más usamos son ELISAs, el IgG y el IgM, donde vamos a poder ver estas pruebas de alta sensibilidad para estos patrones. En la parte imagenológica, tenemos la imagenología, tanto la ecografía como la tomografía, pueden ser sensibles, nos pueden guiar a que tenemos un absceso, pero no nos van a dar el diagnóstico de qué tenemos, contra qué estamos luchando. En la tomografía computarizada vamos a tener estas lesiones redondas de baja densidad, bien definidas con realce de pared, con una zona periférica edematosa, y a veces en el centro podemos tener tabiques y niveles hidroaéreos. Estos tabiques nos pueden llegar a significar formaciones dentro del quiste, que esto ya nos da indicios de complicaciones. Los niveles hidroaéreos son marcados por bacterias, bueno, en este caso por el mismo parásito, que puede generar como residuo, como metabolito, presencia de aire por su propia fisiología del parásito. También podemos tener afectaciones extrahepáticas, como ya hemos visto. Esto no solo va a quedarse en hígado, puede llegar al corazón, puede llegar al pulmón y a la cabeza. ¿Cuál es el tratamiento específico por el absceso amebiano? Aquí vamos a tratar el metronidazol. El metronidazol nos va a ser de gran ayuda para esos abscesos, y le damos usualmente TIT 3 veces al día, 750 miligramos. Vamos a tener un buen resultado. Usualmente este tratamiento es dado por 10 días, por 7 a 10 días, y tenemos un éxito casi total, 95% de los pacientes. Los síntomas, usualmente la fiebre, llegan a desaparecer a partir del 5.º día. Sin embargo, la resolución completa de todo el absceso puede tardar en resolverse. Como tenemos igual en los datos del SWOT, puede llegar hasta 300 días, en los cuales no llegamos a esa resolución completa. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se continúa el paciente? Una vez que acaba el tratamiento, se hacen ecografías continuas, aproximadamente 1 a 2 semanas. Se hacen ecografías sistemáticas. ¿Ok? Bueno, se puede llegar a necesitar una aspiración, aunque es raro. Estos se reservan en pacientes que no responden al tratamiento con estos antibióticos, bueno, estos antiparasitarios, en todo caso el metronidazol. En los pacientes que están sobreinfectados, que ya tenemos presencia de estos tabiques marcados, y en presencia de abscesos demasiado grandes que pueden afectar lóbulos enteros. Ahí sí es una intervención quirúrgica o percutánea, donde podemos llegar a liberar, a hacer una aspiración. Bueno, en abscesos en el lóbulo izquierdo, por la cercanía con los órganos del mediastino, podemos llegar a tener riesgo de rotura en el pericardio. Por estos pacientes que están dentro del lóbulo izquierdo tienen mayor predisposición a generar estos drenajes de absceso. También tenemos como otra enfermedad que pueden llegar a darnos formaciones dentro del hígado, la enfermedad hiatídica. Aquí el equinococcus granulosus es el gran culpable. Aquí tenemos 2 formaciones bien grandes, la hiatidosis rural y la hiatidosis urbana. La primera marcada, la rural, por la oveja, y la segunda marcada por los perros. Esto es mucho más común en poblaciones como las nuestras, donde tenemos una gran cantidad de perros callejeros, y en el occidente del país, donde hay una gran cantidad de ovejas. Esto igual hay formaciones en Australia, Nueva Zelanda, África, Grecia, España, Medio Oriente, lo que marca el libro, pero aquí en poblaciones chilenas, argentinas, peruanas, bolivianas, ecuatorianas, tenemos una gran prevalencia de esta enfermedad. ¿De qué va a consistir? Bueno, nosotros somos hospederos intermediarios, accidentales, no somos el hospedero final, es la oveja y el perro. Entonces nosotros vamos a consumir por heces, por agua o alimentos contaminados, estos quistes embrionados. Estos van a viajar igual al tracto digestivo. En el tracto digestivo, las oncoesferas, que ya son la siguiente formación, todo lo que se ha producido, va a empezar a liberar los quistes ideatívicos. Estos quistes ideatívicos van a llegar a la circulación de la misma forma, y la circulación van a pasar al hígado por la liberación de la vena porta. Aquí pueden localizarse y generar la enfermedad diatídica, el quiste diatídico hepático. Sin embargo, si llegan a penetrar los sinusoides hepáticos, pueden llegar a regiones pulmonares, donde también hay una gran prevalencia,
el quiste hiatídico pulmonar. Y bueno, ¿dónde nos afectan en el hígado usualmente? En el lóbulo derecho. Esta es mi imagen, en el lóbulo derecho del hígado, en los segmentos anteroinferiores y posteroinferiores. ¿Cómo vamos a tener? ¿Qué cuadro clínico nos van a responder estos pacientes? Bueno, estos pacientes van a tener quistes de dos formas, los complicados y los no complicados. Los no complicados pueden ser silentes, pueden encontrarse de manera incidental, sí, o sea, accidentalmente a través de otra patología, de otro estudio de imagen o incluso en otra cirugía. Bueno, como lo marcan aquí en el libro, en una autopsia, se pueden vivir el paciente si no llega a estar complicado o afectado y puede tener síntomas. ¿Cuál es el síntoma principal? El dolor sordo. El paciente no te lo puede definir exactamente dónde se genera y es en el cuadrante superior del abdomen, en su cuadrante superior derecho. También puede tener una distensión abdominal marcada. ¿Ok? Aquí los quistes igual pueden sobreinfectarse por la presencia de bacterias y pueden llegar a romperse. Esta es la complicación, una de las más delicadas que tenemos que atender en pacientes con quistes hiatídicos. Al romperse puede llegar a tener una reacción anafiláctica dentro del abdomen, que esto puede llegar a la fatalidad. Dentro del árbol pulmonar igual puede haber las rupturas y esto nos puede generar la vómita que conoce. Pero eso en la parte pulmonar yo creo que vamos a poder tocar un poquito más. Bueno, ¿qué laboratorios van a estar afectados? Los principales que hay que sacar es ELISAs de IgG y IgM para ver cómo es la afectación. Pueden estar positivos en el 85% de los pacientes, o sea que es muy sensible. Sin embargo, hay falsos negativos cuando el quiste no infiltrado, no tiene estos cólices que son las formaciones parasitarias que pueden llegar a formar la inmunoglobulina E. Y bueno, si el parásito ya está muerto en las formaciones calcificadas, el paciente nos puede llegar a formar eosinofilia, casi en el 30% de los casos, o sea que no es un laboratorio en el cual nos podemos confiar mucho en esta patología. Aquí los estudios de imagen son los principales para definir cómo están. Hay dos estudios que nos pueden ser de gran ayuda. Los estudios de imagenología de ecografía y las tomografías. Dentro de los estudios ecográficos, aquí nos vas a mostrar estas formaciones hipodensas bien definidas con clara diferencia entre las paredes. Aquí hay clasificaciones, la clasificación de Garvey que han de escuchar y la OMS, que no voy a mencionar mucho porque igual no está en el libro base, pero que nos es muy importante para el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes. Aquí vemos que en formaciones, usualmente los Garvis 4, 5 y los MS 4 y 5 igual, pueden tener calcificaciones. Estas calcificaciones ya nos van a mostrar que el quiste ya no está funcional, ya está inactivo, y esto está presente en casi 20 y 30% de los casos. Esto se va a ver a través de un cambio de cogenicidad o densidad en la formación periquística. Esto se va a ir llenando lo va a ir dibujando de formaciones un poco más densas, un poco más duras. Si me esperan 30 segundos, perdón, hay una llamada. 30 segundos, por favor. Se van a disculpar, era sobre un paciente. Bueno, como les comentaba, estos quistes pueden llegar a formar esas formaciones calcificadas, periquísticas, que pueden darnos la formación de que este quiste ya está inactivo. O sea que es una gran forma notoria para definir la funcionabilidad de este parásito. Son formaciones circulares que van siendo anulares alrededor del quiste. Esto está presente en 20 y 35% de los 20 y 30% de los casos. Bueno, quiste, como les digo, muerto inactivo. Ahora, una formación específica de esta patología es que puede tener quistes hijos. Aquí un quiste madre, que hay formaciones y a través de esas fibrosis que puede generar quistes en zonas donde no compromete. Estos quistes hijos igual van a poder verlos. Ahorita los vamos a ver en una formación extraída. Y bueno, la resonancia magnética nos puede ver estas formaciones periquísticas. La matriz del quiste, el quiste es hijo, sin embargo, por el precio, por el costo,
no es lo de primera línea. Solamente con una ecografía ya tenemos el diagnóstico. Bueno, aquí podemos llegar al tratamiento. El tratamiento del quiste diatídico, cuando ya está diagnosticado, tiene un manejo usualmente quirúrgico, secundario al alto riesgo de esa ruptura que les digo, ese shock anafiláctico que puede ser generado por la ruptura. Aquí hay que tratarlo en base al tamaño. Si son muy pequeños, se puede tratar simplemente con tratamiento antiparasitario. El albendazol es el primero. Y en pacientes ya más grandes, sí son candidatos a cirugía. Aquí, como pueden ver, estas son las formaciones hijas que les comentaba. Hay un quiste mayor, un quiste madre se llama, y estas formaciones pequeñas circundantes, vecinas, en la vecindad del quiste principal. Y bueno, el tratamiento se basa al tamaño y la formación. Aquí hay diferentes tipos de tratamientos, pero el tratamiento invasivo es el que predomina. Aquí vamos a tener las extirpaciones completas, tanto laparoscópica como abierta, instalación de agentes escolicidas. Bueno, aquí para explicarles, vamos a hacer una abertura del quiste, un destrechamiento del quiste, y adentro de eso vamos a poner estos agentes escolicidas. ¿Cuáles son los más comunes que conocemos? La solución fisiológica. Esto va a generar a través del cambio de densidades, del cambio de osmolaridades, que el quiste empiece a morir, a hacer, hacer una apoptosis, una defunción del parásito, y podamos sacar todo el contenido quístico. Esto, apoyado por el tratamiento del albendazol, nos va a ayudar a que se destruya las membranas del quiste y se pueda atender al patógeno, al quiste en sí. ¿Ok? Bueno, tenemos que tener mucho cuidado en las excisiones del quiste, de las formaciones quísticas por esa ruptura del quiste. Bueno, igual cuando empezábamos a hacer esto en las unidades de cirugía aquí en Bolivia nos decían que una gota que toque el peritoneo te va a generar un shock anafiláctico y puede generar una reacción anafiláctica muy marcada. O sea, que mantener la, la protección, las barreras, las correderas adecuadas para evitar esta extravasación del quiste, esta ruptura, es muy importante. ¿Ok? Esta reacción anafiláctica es muy peligrosa dentro del quiste. ¿Qué más? Hay que sacar todas las formaciones de los quistes, porque cualquier quiste hijo puede generar una recurrencia inevitable que va a generar mayor formación y mayor daño al paciente. ¿Ok? Bueno, continuando, hay una formación, pero el libro no lo menciona, pero sí quiero que lo sepan, que en algunos quistes activos, dependiendo del tamaño, se hace una función aspirativa. Hay estudios que por drenajes percutáneos se llaman PAIR, te pueden hacer una liberación de ese segmento y una instalación de este agente escoliocida. Bueno, igual el libro americano no lo menciona, pero es importante que lo sepan. Esto es en base a la clasificación de la OMS, en base a la visión ecográfica. Bueno, tenemos otra formación, igual el equinococo multilocularis. Eso está mucho más marcado en el hemisferio norte, en la parte norte del mundo. Por eso esto no es muy común en Bolivia. Les mentiría, yo nunca tuve un paciente que pudimos diagnosticarlo con equinococo multilocularis, pero nos afecta de una forma muy similar al equinococo granuloso a través de estos quistes multiloculados, como pueden ver en la imagen. Aquí puede igual haber afección pulmonar a través del mismo paso por los sinusoides y va a llegar a la circulación sistémica. El tratamiento va a basarse a través del albendazol, el mismo antiparasitario. Este parásito se va a formular una reacción granulomatosa, una protección en el mismo segmento hepático pulmonar. Y una vez que tiene esta formación granulomatosa, esta formación de protección, solamente necesita una resección, ya sea del segmento, del lóbulo o, en caso pulmonar, igual del segmento o del lóbulo pulmonar. Otro parásito que no es de importancia. Aquí vamos a tener al Ascaris, el Ascaris lumbricoides. Bueno, para hacer un pequeño resumen, aquí se hace una ingesta de los huevitos, de los huevos del Ascaris. Estos van a formar esas larvas dentro del intestino, el intestino delgado sobre todo, van a entrar a la vía sanguínea, la irrigación por el mismo camino que hemos visto en las otras patologías, van a llegar a la irrigación de la vena porta. En la vena porta, estas patologías pueden migrar a otros segmentos, al segmento pulmonar, al segmento cardíaco, al segmento cerebral, y van a generar obstrucciones. Dentro del hígado, vamos a tener la dificultad que esto puede obstruir tanto la vía biliar, que es uno de los caminos que puede tomar, como la vía hepática, como las vías
las vías arteriales. Este parásito se puede alojar en un conducto biliar, usualmente el conducto biliar común, el coledo, y nos puede generar ictericia marcada, alteraciones en las bilirubinas, incluso colangitis. ¿Ok? Dentro del hígado nos puede generar a través de los cálculos biliares, nos puede generar en los canalículos biliares. Esta afección igual se puede presentar en estos segmentos y generar abscesos y complicaciones. ¿Qué clínica vamos a tener? Sobre todo clínica parecida a un cólico biliar, dolor en hipocondrio derecho, ictericia que puede estar, náuseas, vómitos. En la colecistitis aguda, bueno, similares a la colecistitis aguda de misma forma. Podemos tener signos de Murphy, aunque no tenemos presencia de cálculos. Podemos tener afecciones en pancreatitis, muy similares a la pancreatitis, igual afecciones a los procesos hepáticos, por la cercanía de este segmento y la movilidad del parásito que puede tener. En rayos X y, bueno, ecografías, incluso RCPs, se puede ver estas formaciones largas, larvarias, con movimientos. En el LSP es muy interesante porque se puede ver la formación del parásito y cómo entra y sale del intestino de a través de la papila, y se puede hacer extracción por vía endoscópica. Como ven aquí, esta visión es muy interesante, gracias a Dios sí pude verla, cómo el gusano entra y sale del árbol biliar por el intestino, ¿no? Por el mismo movimiento que tiene, y se lo ve así en la resección hepática, como esta formación. ¿Qué tratamiento vamos a necesitar? Bueno, usualmente se trata con piperacina, mebendazol, albendazol. En caso de que podamos llegar a la viabilidad, se puede hacer una extracción por vía endoscópica, tanto una vía endoscópica alta, una visión en una veda, o si necesitamos entrar al árbol biliar, una RCP con papilotomía, donde se puede hacer la extracción del parásito. En caso de que no se pueda extraer utilizando eso, se puede llegar a hacer una intervención quirúrgica. Aquí usualmente el tratamiento que necesitamos es una exploración de vías biliares con extracción del parásito intracorpórea, intraabdominal. Otra patología de gran importancia es la esquizomatosis. Bueno, esta patología igual va a poder ser afectada usualmente en sitios donde hay caracoles, que son los que llevan los huevos. Aquí, para que vean un poco del ciclo vital, vamos a tener estos huevos que van a llegar en los caracoles. Los caracoles van a generar esos esporoquistes. Estos esporoquistes van a estar en la cercanía usualmente de lugares donde hay flujo de agua, ya sean playas o rivieras de ríos. Nosotros vamos a pisar o a través de algún segmento de piel va a haber esta inclusión del parásito a través de la parte cutánea, va a llegar a la irrigación, a cualquier irrigación de los segmentos, y esto va a hacer que viaje a través del sistema circulatorio, llega al hígado. En el hígado se puede quitar, se puede formar la formación de la esquizomatosis, y esto también puede llegar a otros órganos, ¿ok? Puede migrar, como pueden ver, al recto, puede migrar a la vejiga. Y bueno, esto puede llegar a afectar tanto el sistema portal hepático, que va a generar la gran rapidez del crecimiento, igual la reacción granulomatosa, muy parecida a lo que vimos en la parte en la parte del ocularis. Puede generar fibrosis portal, que es el gran daño por la cicatrización de este parásito, y esta reacción granulomatosa puede generar daño en los mismos canalículos, tanto biliares como en la parte portal, y genera una estenosis de estos segmentos. Aquí vamos a tener un cuadro clínico variado en 3 etapas. La primera etapa en la reacción cutánea, donde ha entrado el sitio de entrada del parásito en el cuerpo, donde vamos a tener sobre todo picazón, irritación en ese segmento. Puede haber zonas eritematosas igual, por donde ha penetrado en nuestra piel. Una segunda fase, donde hay una infección más sistémica. Aquí podemos tener fiebre, eosinofilia. Y una tercera fase, donde ya estamos involucrando esta fibrosis. Se puede haber daño en la parte portal o en la parte biliar. Aquí podemos tener hipertensión portal. Secundaria a esta obstrucción que no deja que el flujo sea adecuado y aumenta la presión. Y bueno, igual puede generar complicaciones en otros órganos secundarios de hipertensión portal. Usualmente es plenomegalia. ¿Ok? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Bueno, este parásito, como han visto que va al tracto digestivo, tenemos formaciones en las heces que pueden ser llevadas, nos puede dar a través de pruebas serológicas, pero esto nos va a guiar sobre todo en el IgG, no tanto el IgM, o sea que nos va a dar formaciones crónicas.
hay que tener mucho cuidado con los falsos negativos. Aquí los niveles de transaminasas pueden o pueden no estar afectados, como hemos visto, esta formación no solo es hepática, sino puede ser a través del hilo hepático. O sea que podemos tener una fosfatasa alcalina ligeramente elevada, pero no es un inicio tan marcado. Podemos tener de esa misma forma una disminución de la albúmina, pero esto puede ser resultado a las hemorragias gastrointestinales y a la falta de nutrición en los pacientes. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Principalmente una prevención, la prevención sobre la higiene y evitar zonas de áreas de agua afectada. El segundo, el tratamiento específico para esto va a ser el praziquantel. Una sola dosis de 40 a 75 miligramos nos puede ayudar mucho a eliminar estos parásitos. El praziquantel no produce muchos efectos secundarios, y en caso de que haya hemorragia por esta penetración en los vasos del parásito, podemos llegar a necesitar ligadura endoscópica, ya sea del segmento con varices. ¿Ok? Y bueno, en caso donde haya hemorragia demasiado secundaria de hipertensión portal, podemos tener necesidad de hacer una derivación esplenorenal o de vascularizaciones gástricas, plenectomías, parte de lo que ya hemos visto en estómago, y creo que ya lo pasaron cuando pasaron esófago. Bueno, ya pasando un poquito fuera de los aspectos de la enfermedad infecciosa hepática, hay que tocar un poco de la hepatitis viral. Como les mencioné, no quiero tocar mucho porque esta patología la van a ver sobre todo en sus clases de medicina interna. Aquí sobre todo hay que ver la diferenciación de la hepatitis A, B y C dentro de los pacientes que tienen abscesos. Aquí lo que más nos va a ayudar es las imágenes, los estudios imagenologicos, los estudios tanto de hepatitis como de hepatitis A, B y C en comparación con los abscesos hepáticos, no nos van a formar estas formaciones. Así que esa diferencia de las formaciones nos va a ser de gran ayuda. Bueno, ahora tocando la parte de los quistes hepáticos, empezaremos. El caso clínico que tenemos sobre los quistes hepáticos va a tocar un paciente femenino de 55 años con antecedentes de hipertensión arterial sistémica. También, perdón, estaba viendo sus mensajes y es que no había nada. Antecedentes de hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia. Se presenta en consulta por un dolor abdominal intermitente en cuadrante superior derecho. Este dolor no llega a tener irradiación, solo tiene una sensación de plenitud después de las comidas. Niega fiebre, niega ictericia, niega pérdida de peso o cambios en el hábito intestinal. El paciente ha notado un aumento gradual del dolor en los últimos 5 meses. No tiene antecedentes de cirugías abdominales ni tiene un consumo excesivo de alcohol. ¿Okay? También se puede encontrar un abdomen blando con dolor leve a la palpación en cuadrante superior derecho, sin masas palpables ni signos de peritonismo, signos de peritonitis. En sus laboratorios vamos a poder ver que la hemoglobina está en 13.8, el hematocrito está en 42%, no hay leucocitosis, que eso es de gran importancia, la glucosa está en 170, también nos debería llamar la atención. Hay las pruebas de función hepáticas que pueden estar o no pueden estar alterados, en este caso no están, AST de 30, LT de 29, fosfatasa alcalina de 95, las bilirrubinas están normales, la función renal está con una creatinina adecuada, un BUN adecuado, y lo único que tenemos de dato que nos puede guiar al diagnóstico es los estudios imagenológicos. Aquí nos va a revelar múltiples quistes hepáticos mayores a 8 centímetros, sin características sólidas ni signos de hemorragia. De la misma forma, en una tomografía computarizada, vamos a ver una tomografía computarizada con contrastes también es muy importante porque lo que mejor nos va a mostrar el hígado, va a mostrar estos múltiples quistes hepáticos con un quiste de mayor tamaño ubicado en el lóbulo derecho, sin evidencia de compresión de estructuras vasculares y biliares. Bueno, estos vamos a volver a repasar al final, yo creo. Bueno, aquí vemos los quistes hepáticos. Como punto clave, el Schwartz igual nos marca esta máxima, que las lesiones benignas comunes del hígado van a incluir quistes, hemangiomas, hiperplasias nodulares focales, adenomas hepatocelulares, y en la mayoría de los casos estas lesiones pueden ser diagnosticadas de manera confiable por sus rasgos característicos en los estudios imagenológicos. Como han podido ver en los estudios laboratoriales, usualmente no hay alteraciones, pero en la imagen sí se va a poder ver los cambios. ¿Cuáles van a ser las lesiones hepáticas benignas más comunes?
Los procesos vasculares, los procesos metabólicos, la infección ya hemos visto, y los procesos malignos. La parte maligna las vamos a poder ver cuando hablemos de neoplasias, que nos va a tocar creo que de aquí a unas par de semanas. Y bueno, dentro de las clasificaciones de esos esquemas, el Schwartz nos marca inmersia sólida o quística, si tiene formaciones dentro de la formación circular en su interior o tiene formaciones quísticas llenas de líquido, si es única o es múltiple, y cómo son sus células de origen, hepatocelular, colangiocelular o mesenquimatoso, esto ya en base a una biopsia. Si pueden ser benignas o malignas, pero esta vez lo vamos a poder definir más cuando veamos la parte maligna. Y bueno, las lesiones benignas, que son las que nos vamos a ocupar hoy día, ocurren casi en el 20% de la formación de la población y son mucho más frecuentes que los tumores malignos. ¿Qué formaciones benignas vamos a ver? El quiste, el hemangioma, el adenoma, los hemartromas. Bueno, eso es de importancia. Vamos al primero, la parte quística. Bueno, la parte del quiste es la lesión hepática más frecuente, la que sobre todo va a haber. ¿Por qué va a pasar? Esto está dado por formaciones de las vías biliares intrahepáticas que por algún motivo no se han podido desarrollar como deberían y van a generar los quistes congénitos. Tengo informaciones. Ahí ya. Gracias. Estaba viendo sus mensajes que están diciendo que se escucha normal. Perfecto. Bueno, continúo. Son formaciones por las vías biliares, los canalículos biliares intrahepáticos que por algún motivo han sido hiperplásicos y han sido excluidos. Ha habido la formación y esa formación ha sido reducida, ha sido segmentada y se ha quedado en el hígado. Este segmento sigue teniendo el epitelio como una vía biliar, o sea que va a seguir con excreción. Y aquí nos va a dar una formación de bilis clara, de formación quística. No va a tener ningún contenido biliar, pero va a seguir formando líquido. ¿Okay? Esto va a tener una prevalencia en la población de casi el 5 al 14%, sobre todo y especialmente en estas patologías en pacientes femeninos. Aquí las mujeres son las que más daño tienen. ¿Okay? Y bueno, ¿cómo se van a diferenciar de los quistes secundarios que son causados por otras patologías? Porque van a tener una pared delgada, bien definida. Se los voy a marcar bien. ¿Por qué no marca? El diferente bolígrafo. Pared delgada, bien definida. No va a tener componentes sólidos, que esto nos va a variar mucho de los abscesos. Y usualmente están llenos de ese líquido transparente que les he comentado. Ahora, esto es en caso que sea congénito, de que estas formaciones no se hayan podido llenar. Hay casos secundarios, donde igual son por traumatismos en primera instancia. Aquí va a haber secciones traumáticas de estos segmentos de canalículos biliares, donde secundaria esto se va a formar seromas o bigliomas. Puede ser infecciones, pero eso ya hemos tocado, y enfermedades neoplásicas igual. ¿Qué diagnóstico diferencial vamos a tener? Pues vamos a tener sobre todo el hemangioma, que vamos a tocar el adenoma, la hiperplasia nodular focal, el amartroma. Bueno, eso quiero que recuerden, que son formaciones quísticas bien definidas con una pared delgada y que en su interior no tiene componentes sólidos. Ahorita lo vamos a poder ver con la imagen específica. Pasando al siguiente, aquí tocamos los hemangiomas. Como ya han debido ver, hay hemangiomas en gran parte del cuerpo y estas son formaciones vasculares. Son formaciones de neovasculatura, o sea, vasos sanguíneos neoformados, los cuales van a estar revestidos de endotelio. Estas formaciones usualmente son irregulares y pueden crecer hasta de gran tamaño. Como ven aquí, pueden ser desde pequeñas, cavernosas de menos de 1 centímetro hasta gigantes que pueden ser 25 centímetros. Son formaciones que pueden afectar un órgano tan vascularizado como el hígado y pueden llenarlo de neovasculatura, neoformaciones. Aquí de misma forma hay predominio en las mujeres, en pacientes femeninas. Casi al 2 al 20% de la población puede llegar a tener esta afección. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Igual, por estudios de imagen, tomografía o tomografía contrastada o resonancia magnética. Hay que tener mucho cuidado con realizar biopsias en estos casos, porque son vasos sanguíneos. Y al ser vasos sanguíneos, si lo pincho, me va a sangrar y me puede sangrar en grandes cantidades. Aquí los pacientes suelen ser asintomáticos. Sin embargo, si empiezan a tener compresión a órganos adyacentes o al mismo hígado, pueden llegar a tener esta sintomatología. Si, por ejemplo, el hemangioma está en el segmento 4B o en el segmento 5, puede comprimir la vesícula y generarnos el dolor en el mismo segmento del hipocondrio derecho. Si está cercano al diafragma, nos puede generar hipo, nos puede generar irritación al diafragma. Si está cercano a, digamos, el estómago, puede generar igual afecciones comprimiendo el colédoco, reflujo usualmente. Bueno, la ruptura espontánea y generación de hemorragia es muy rara, pero en casos de que hay,
podemos llegar a necesitar un tratamiento quirúrgico. ¿Y qué se tiene que hacer con estos casos? Usualmente una resección. Se saca todo el contenido de la neovasculatura y se lo enuclea, se lo saca hacia afuera y se ligan los vasos principales. ¿Okay? Se puede llegar a necesitar una resección formal, una resección de un segmento si fuera muy grande. Aquí también tenemos un adenoma, una neoplasia benigna del hígado. ¿Qué quiere decir? Una hiperplasia de las células endócrinas, de las células de la glándula. Por eso adenoma, glándula y tumoración, adenoma. Estos suelen ser sobre todo solitarios. Por favor, estas características inmunológicas son lo más importante de estas patologías. Macroscópicamente van a ser blandos, encapsulados por un color marrón claro. Microscópicamente van a carecer de glándulas biliares y de células de Kufner, porque la glándula es la que se está formando. No tiene aquí ninguna afección en los canalicos biliares intrahepáticos. Puede contener hepatocitos congestionados y vaculados por todo el atrapamiento que tiene esta formación de la glándula. Igual, de la misma forma, el paciente que tiene mayor frecuencia en esto son las mujeres en etapa premenopáusica. Aquí hay un uso de un fármaco que nos va a llevar como un claro factor de riesgo. Y aquí van a ser el uso previo de estrógenos o anticonceptivos orales, eso se me está yendo la palabra, los ACOs, los anticonceptivos orales, es el mayor factor de riesgo para generar esto. ¿Ok? Bueno, aquí sí hay riesgo de fractura y puede tener una hemorragia intraperitoneal en cerca del 10 al 25%, y tenemos un riesgo de malignización para un hepatocarcinoma. Por este motivo, hay muchos cuadros donde se tiene que hacer una resección quirúrgica para los adenomas grandes, los que están mayores a 4 o 5 centímetros. ¿Okay? Otra patología va a ser la hiperplasia nodular focal. Esta va a ser una lesión benigna por hiperplasia de las arterias. ¿Okay? Una formación anormal de la parte arterial. Igual como en los demás, va a ser sobre todo en mujeres en edad fértil. Y por las visualizaciones, los estudios de imagen, nos van a ver estas lesiones bien circunscritas, bien circulares, marcadas en los segmentos, con una cicatriz central típica. ¿Okay? Y vamos a tener contraste por la arteria que estamos marcando. Esta intensificación en base a la fase arterial en las tomografías con contraste. Ya en la fase venosa, donde vamos liberando ese contraste, va a estar invisible. ¿Okay? Estos también no se rompen de manera espontánea y usualmente no tienen riesgo de complicaciones con el hepatocarcinoma o un HCC. ¿Cómo se tratan? Usualmente se hacen con observación prospectiva, con controles ecográficos continuos, usualmente a semanas, 2 semanas, o en base a los mensuales, y una suspensión de los fármacos que pueden estar generando estos cuadros. Aquí no hay tanta relación con los estrógenos como en el adenoma, pero igual se tiene que suspender cualquier tipo de estrógenos y anticonceptivos orales. La resección quirúrgica puede ser indicada en pacientes sintomáticos o cuando no se puede diferenciar con los adenomas y el hepatocarcinoma. Como otra patología, también tenemos el amartroma de conducto biliar. Estas van a ser pequeñas formaciones, pequeñas lesiones intrahepáticas de aproximadamente 2 a 4 milímetros, firmes, lisas, amarillentas, a veces blanquecinas, en la superficie del hígado. Estas se pueden visualizar usualmente en pacientes que han necesitado una laparotomía y una visualización del hígado, o en pacientes que necesitan una biopsia por excisión para limitar la posibilidad de lo que ya hemos visto, el hepatocarcinoma, que es lo que más riesgo nos da. ¿Cómo se ven estas formaciones? Aquí tenemos la mejor visualización. Bueno, el FNH, la focal, se puede ver de esta forma. Aquí tenemos las dos fases, tanto arterial y venosa en una tomografía contrastada. Como pueden ver, aquí tenemos las formaciones bien marcadas, bien contrastadas, bien notorias, y esta cicatriz central. En la fase venosa todo se va perdiendo, porque esa irrigación se va perdiendo. En el adenoma tenemos esa formación única, física, bien circunferencial, bien marcada en una formación del hígado. Y en el hemangioma igual tenemos ese contraste por algunas neoformaciones vasculares, como pueden ver en estos segmentos, que son esas formaciones exuberantes de la irrigación. ¿Ok? Bueno, ahí para un pequeño repaso igual de los quistes condríticos con mejores partes, podemos ver los quistes congénitos, lo que hemos visto, que es la lesión más común, esos quistes simples que da sobre todo a mujeres más que en hombres. Estos pueden llegar a ser asintomáticos a menos que generan una compresión de otros órganos. ¿Ok? Bueno,
son estos conductos biliares, los cuales son hiperplásicos y excluidos, lo que ya hemos visto. Los citoadenomas biliares, esos pueden ser más benignos, más comunes. Estos igual van a ser lesiones benignas, no tan comunes, y van a ser presentados sobre todo en el lóbulo derecho del hígado. Pueden ser premalignos, por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué nos va a generar? Nos va a generar clínica, dolor abdominal en región hipocondrio derecho. Pueden tener sensación de masa dependiendo del tamaño. Y en las imágenes vamos a tener estas formaciones con tabiques gruesos. Como ven, aquí se pueden ver los tabiques. Ahorita voy a borrar mis anotaciones para que los vean de mejor forma. Aquí en una contrastada se puede ver mucho mejor. Y esas formaciones de tabiques nos van a dar las paredes gruesas, que nos pueden ver cómo esta parte biliar se está deformando. Puede tener contenido de con fluido, variables que se va a poder notar en la vía de la tomografía y la resonancia magnética. Aquí el tratamiento sí es quirúrgico, una resección, una exéresis de toda esta masa que está afectando, siempre controlando que no haya mucha afección del hígado, y si llega a tener afección del hígado, podemos hacer una resección hepática. ¿Ok? Otra enfermedad de gran importancia es la enfermedad hepática poliquística de los adultos. La enfermedad hepática poliquística de los adultos tiene sobre todo una relación autosómica dominante. Se va a dar en los 30 años, sobre todo una prevalencia en la tercera década de la vida. Aquí va a haber mutuaciones con los genes del PKD1 y el PKD2. Aquí va a haber una prevalencia mayor y una proliferación del quistes mayor, igual en pacientes femeninos, por mucha relación con los estrógenos anticonceptivos que hemos visto. Va a estar aumentado con el aumento de la edad. Y bueno, también podemos tener afecciones de la región quiste, de la región renal y disfunción renales por la afectación sistémica. ¿Cómo se van a ver? El cuadro clínico va a ser de esta forma. Bueno, asintomáticos, si estos quistes son pocos y son pequeños. Sin embargo, si afecta mucho el parénquima y llegan a ser grandes, podemos tener dolor abdominal por la distensión de la cápsula de Gleason, falta de aire por la afección al diafragma, saciedad temprana por la compresión al estómago y distensión abdominal, igual por el crecimiento del hígado. Las complicaciones más comunes van a ser rupturas de estos segmentos, hemorragias intraquísticas, infecciones, rupturas por golpes, por traumatismos. Y bueno, insuficiencias hepáticas o descompensaciones pueden llegar a tener complicaciones raras. Igual una complicación a una enfermedad quística masiva, que en la siguiente imagen vamos a poder ver qué exámenes nos van a ayudar mucho para el diagnóstico. Usualmente el GGT, el glucomiltransferasa, nos puede mostrar de forma elevada, porque este es un marcador sobre todo del hígado. En imágenes podemos tener este aspecto poliquístico de muchas afecciones, de muchas pequeñas formaciones con contenido interior. Igual podemos tener enfermedades asociadas, usualmente aneurismas, diverticulosis, prolapso de válvula mitral y hernias inguinales que están asociadas como esto. Aquí en la imagen pueden ver igual múltiples de estas formaciones quísticas, tanto en el riñón, en el hígado, como en el riñón. ¿Cómo hacer el tratamiento? Esta imagen quiero que recuerden. Aquí podemos ver cómo puede llegar a afectar todo. Esta es una enfermedad quística masiva, donde hay múltiples quistes que afectan toda la parte del hígado, y esto nos va a generar todos los daños que hemos visto: dolor abdominal, distensión, afectación al diafragma, afectación a hígado, afectación a vesícula biliar, afectación al riñón, diseminación de los quistes. Y bueno, ¿cuál es el objetivo que vamos a tener? ¿Cómo lo tratamos? Principalmente disminuir el tamaño del hígado, porque es el afectado. ¿Cómo lo disminuimos? Usualmente a través de análogos de la somatostatina. El más común aquí, aunque llega a ser un poco caro, es el ocreotide. El ocreotide nos puede disminuir el volumen hepático. Otros inhibidores nos pueden ser la rapamicina, el sirolimus, pero estos están de difícil acceso para hacer. En casos extremos, podemos llegar a necesitar resecciones y aspiraciones de los quistes. Las aspiraciones de los quistes pueden generar escleroterapia, podemos llegar a afectar al quiste y ponerles esclericidas. Sin embargo, esto con mucho cuidado de no tener afectaciones dentro del mismo quiste. Aquí podemos usar tratamientos de esclericidas, usualmente etanol, minociclina, tetraciclina, en quistes mayores a 5 centímetros. Las resecciones hepáticas se pueden considerar, sobre todo cuando tenemos esta enfermedad masiva. Otra patología de gran importancia es la enfermedad de Caroli.
Dentro de la enfermedad de Caroli vamos a tener síndromes de malformaciones congénitas en la plata ductal de los conductos hepáticos, conductos biliares intrahepáticos, que va a generar dilatación quística de todo el árbol biliar intrahepático. Toda la formación que está dentro del hígado se va a empezar a dilatar. ¿Okay? Esto nos puede asociar también a litiasis biliar, a colangitis, a formaciones de abscesos. Nos va a dar presencia de cirrosis, formaciones de la enfermedad renal poliquística. Y bueno, en epidemiología vamos a tener usualmente en pacientes varones y mujeres por igual de 30 años, ¿ok? Y bueno, la litiasis biliar va a estar mucho más presente en casi el 36% y el 7% puede llegar a desarrollar un colangiocarcinoma. Bueno, continuando, ¿qué cuadro clínico vamos a tener? Aquí vamos a tener fiebre, escalofríos, dolor abdominal, sobre todo, ¿qué diagnóstico por imagen vamos a poder ver? Comunicación de estos quistes con la parte del árbol biliar. Vamos a ver cómo los quistes hepáticos se van formando y van llegando a los hepáticos comunes y cómo estos también a veces tienen la dilatación. Como también se puede ver por diagnósticos por imágenes, con la geografía por resonancia magnética, nos puede guiar de la misma forma para ver estas dilataciones intrahepáticas. El RCP igual nos puede ayudar mucho para ver estas dilataciones por visión directa. La colangiografía transhepática percutánea igual nos puede marcar cómo son estas dilataciones, lo que se puede ver en estos segmentos. Como se puede ver que están de mayor tamaño, de mayor dilatación. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va a consistir en un drenaje biliar. Un drenaje puede ser por SP o por percutáneo, donde vamos a poder liberarlo a través de un stent usualmente. Y la resección hepática se puede considerar en pacientes que ya tenemos descompensación de insuficiencia hepática, colangitis recurrentes o ya presencia de colangiocarcinoma. Aquí se puede ver cómo es la formación de la enfermedad de Caroli. Como pueden ver al medio, esta va a ser la que nos va a dar los daños. Estas formaciones, estas dilataciones de los conductos intrahepáticos nos van a marcar. La enfermedad polipística hepática, igual lo que hemos visto un poquito, va a dar formaciones múltiples dentro de los biliares de tamaño mediano, interlobuliares. Y los hemartromas y todo lo que hemos visto va a ser más superficial. En la siguiente imagen van a poder verlo de esta forma. Eso para que tengan una mayor diferenciación de todo lo que están viendo aquí. Bueno, habiendo hecho mi pequeño resumen, ahora sí podemos empezar con las preguntas. Vamos a hacer una par de preguntas, una cantidad de preguntas de los dos temas. O sea que si tienen alguna duda, creo que es el momento para que puedan hacerlo. 666, bueno, no entiendo muy bien. Vamos a las preguntas. ¿Cuál es el ¿Qué pasa? ¿Cuál es el hallazgo más característico de la ecografía? Bueno, en la ecografía, en todo caso, de un quiste hepático simple. B. Hizo B. Estoy viendo aquí B, todos me marcan bien, muy bien. Permítanme, muy bien. No me está marcando los datos. Una lesión anecoica con bordes bien definidos. ¿No? Lo de los bordes que les mencionaba es muy importante. Los bordes bien definidos nos van a ayudar de gran forma. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el síntoma más común asociado con los quistes hepáticos simples grandes? Vamos al chat para ver cómo están respondiendo. C, perfecto, ese dolor abdominal y esa sensación de plenitud. Muy bien. Ahí estamos. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado para los quistes hepáticos simples asintomáticos? Hemos visto que cuando es asintomático, a veces el tratamiento no es, bueno, no sé qué dicen. Igual, todos están diciéndose muy bien esa observación y seguimiento periódico con ecografías. Perfecto. Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué características en las tomografías computarizadas sugiere un quiste hepático simple? David me dice C. Juan, Rodrigo, Iván, Ismael.
Gaby, no, no tiene realce porque son quísticas. El líquido Sí, no te va a doctor. generar ese realce. C, perfecto. Muy bien a los que están contestando C. Lesión hipodensa sin captación de contraste. ¿Cuál de las siguientes condiciones es una complicación rara pero potencial de los quistes hepáticos simples? Exacto, sé, José, tengo Alexandra, Michelle, Fernanda, Adrián. Se pueden sobreinfectar, ¿no ve? Y la infección nos puede generar el daño. ¿Qué factor? Muy bien, Ismael, muy bien, fuiste el primero, muy bien. El consumo excesivo de alcohol no tiene mucho que ver. Ya hemos visto que tanto los anticonceptivos, el sexo femenino, la enfermedad hepática poliquística y el aumento de edad nos va a ayudar, nos va a afectar mucho en cómo va desarrollándose esta enfermedad. ¿Cuál es el criterio de seguimiento más adecuado para quistes hepáticos simples grandes? Un poquito más para los que han leído el libro, pero hemos hablado de estudios que no afectan mucho, que no llegan a irradiar mucho, ¿no ve? Y que tampoco son invasivos. Eso, muy bien a los que están ya desarrollando el seguimiento anual con ecografía, que es lo más fácil de realizar, menos precio y no va a ser invasivo, no vamos a afectarnos un poco al paciente. Bueno, continuando, ¿qué hallazgo ecográfico sugiere una posible complicación en un quiste hepático simple? ¿Cómo se ve que esto está sobreinfectado? C, muy bien a los que están poniendo C, José, Gustavo, Mercedes, tengo ahí José, porque esos septos, esos ecos internos nos van a generar, está produciendo paredes, y esas paredes son secundarias a una sobreinfección o una transformación de malignidad. Muy bien, ¿cuál es el indicativo principal para el tratamiento invasivo de los quistes hepáticos simples? Vamos al chat. B, muy bien, ese dolor severo, ese dolor invasivo, ese dolor recurrente, ¿no ve? Que va a afectar lo demás, no tiene mucho sentido, ni la edad avanzada, ni la historia familiar de cáncer, ni la pequeña sintomática nos puede generar ese daño. ¿Ya? ¿Qué tratamiento es el más apropiado para un quiste hepático simple infectado? Vámonos al chat. Ah, muy bien los que están poniendo a ese abscesos antibióticos intravenosos y drenaje hipercutáneo, ¿verdad? Infectado, o sea que hay que hacer algún tratamiento. Perfecto. Bueno, continuando, ¿cuál es el síntoma más característico de un absceso hepático? Es una pregunta facilita. B, perfecto, Fernanda, Jessica, Noelia, muy bien. Dolor abdominal en cuadrante superior derecho. ¿Cuál es la prueba inicial de imagen más adecuada para evaluar el absceso hepático? La C, muy bien, esa ecografía, ¿no ven? Inicial, ahí había unos que pusieron E, pero el tratamiento inicial siempre va a ser ecográfico. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para tratar un absceso hepático a mediano? Metronidazol, ¿no? Metronidazol, 3 veces al día, 750. Está perfecto. Solamente para la entomía histolítica. Vamos a continuar. ¿Qué hallazgo en la serología sugiere una etiología mediana en un absceso hepático? Eso está por descarte fácilmente, ¿no ve? IgG, IgM, que son los iguales, los ELISAs de entomeba histolítica. Ya estamos en las últimas 5 preguntas. ¿Cuál es la indicación principal para el drenaje percutáneo de un absceso hepático? Lo hemos charlado, es la... Muy bien, doctores. La falta de respuesta al tratamiento antibiótico. Veo que Ismael ahí me estaba respondiendo. Hay igual respuestas de David, la doctora Gallardo. Muy bien, es falta de respuesta antibióticos. Continuando, este es igual. ¿Cuál es el agente etiológico más común de los abscesos hepáticos piógenos? Vámonos al chat.
Ah, ¿verdad? No, hay algunos que me pusieron D. Esos de D, el acceso piógenes y el Staphylococcus aureus, usualmente tienen que tener canalizaciones externas o catéteres externos o endocarditis para generar esas afecciones, ¿no? Principales por vía digestiva, la E. coli. ¿Cuál de las siguientes condiciones es un factor de riesgo para desarrollar un absceso hepático? Perfecto. Esta pensé que les iba a agarrar, solo lo mencioné. La diabetes mellitus. Hemos visto que la mayoría de esas afecciones son generadas por diabetes mellitus o inmunosupresión, ya sea por alguna enfermedad o por algún fármaco que estemos recibiendo, ¿no ven? Y bueno, ¿cuál es la complicación más grave de un absceso hepático no tratado adecuadamente? Esto igual por descarte lo pueden sacar. Perfecto. La sepsis, ¿verdad? Bueno, vamos a las últimas. ¿Cuál es el hallazgo de tomografía que sugiere un absceso hepático? Esto ya en las formaciones han visto, ¿no ven? C, todos a María, Fernanda, Nelsi me mandan C. Perfecto, esa selección hipondencia con contenido mixto y realce periférico, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el manejo de seguimiento más adecuado después del drenaje de un absceso hepático? ¿Cómo lo seguimos? ¿Cómo lo seguimos manejando? Igual, todo muy bien. Michelle, Edwin, Iván, Noelia, tengo ahí seguimiento clínico y ecográfico en base a 1 o 2 semanas, ¿no? Los demás son muy temprano. Bueno, creo que con eso hemos acabado la clase de hoy y estamos acabando nuestra semana eh, maratónica. Nos queda mañana el tema de vesícula biliar. Vamos a ver toda la parte anatómica para, yo creo que la siguiente semana, idealmente el lunes, pero bueno, eso se va a confirmar para ver la enfermedad por cálculos biliares. Igual es un tema muy bonito. Yo creo que con esto podemos sacar. Si hay alguna duda, por favor, doctores, me pueden hacer saber. No, es un gusto, como les digo, siempre es un gusto hablar con ustedes, doctores, y hacer que esto sea de aprovechamiento de ustedes. Siempre tenemos que tener eh, la revisión de muchas gracias. Igual siempre estoy feliz con dándoles clases a ustedes. Gracias por el comentario, Fernanda. Siempre revisando el libro, por favor, repítanlo como está en su metodología de investigación. Hay que hacer